Esta semana salió a la luz pública un reporte noticioso de una de las cadenas más grandes en Estados Unidos, en donde describen la división y el pleito interno entre el equipo de la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Biden, hasta el punto de que la jefa de prensa de la vicepresidencia anunció que renunciaba del puesto por la situación inaguantable que se vive detrás de las paredes de la Casa Blanca. Quiero comenzar con Dania y su análisis sobre lo que hemos visto esta semana, que lo hemos conversado en otros programas también, toda la debacle interna que se está viviendo entre ambos, inclusive en un evento de la firma del paquete de infraestructura en la Casa Blanca, cuando se estaba llamando a una persona al podio a hablar, quien estaba era la vicepresidenta, lo cual hizo quedar muy mal la imagen de lo que está pasando. ¿Cómo analizas tú esta última controversia y debacle que sale de una de las cadenas muy afiliadas al gobierno? Pues mira, una de las cosas que yo llevo diciendo hace algún tiempo es que, número uno, no olvidemos que Kamala Harris fue impuesta ahí para Joe Biden. No fue que él la escogió, fue impuesta. Recordemos que él tenía una lista corta o larga, como le queramos llamar, que habían como 8 mujeres, todas negras. Y yo siempre dije desde el principio, entre todas las 8 mujeres que habían, que la escogida iba a ser Kamala. Y era sencillo, y por una simple razón. Fue la primera del Partido Demócrata quien anunció su candidatura. Y la prensa nacional lo celebró con bombos y platillos, porque cumplía todos los encasillados. Es negra, es mujer, también cumple el encasillado de asiática, y encima de eso, es una mujer que para muchos puede verse elegante, ¿verdad? Por consiguiente, era la candidata perfecta para el Partido Demócrata. Tanto así, para el Partido Demócrata no, para la prensa y del Partido Demócrata, porque recordemos que la prensa nacional se ha convertido en el ala de relaciones públicas del Partido Demócrata. Tanto así que fue más evidente cuando Tulsi Gabbard, otra candidata de minoría hawaiana, le sacó su récord como fiscal en San Francisco. La prensa que hizo destruyó a Tulsi Gabbard y la puso en el congelador, prácticamente la opacó, trató de esconder absolutamente todo lo que tenía que ver con Tulsi Gabbard. Y por esa razón es que yo siempre dije, cuando la lista que le entregaron a Joe Biden, que él dijo que su compañera de papeleta iba a ser negra e iba a ser mujer, yo dije, olvídense del resto, señores, no, ni siquiera miren a las damas, que ahí la impuesta va a ser Kamala Harris. Vamos a empezar por ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el otro día? El domingo en la noche, CNN, o durante el día, yo lo leí en la noche, CNN publicó un reportaje en donde, pues mire, básicamente están utilizando las fuentes estas anónimas, como yo le llamo los chismes de pasillo. Los chismes de pasillo para hablar sobre roces entre la Casa Blanca y la oficina de la vicepresidente, que dicho sea de paso, en el pasado también se ha rumorado de que el ambiente dentro de la oficina de la vicepresidente es tóxico. Ahora, cuando tú miras bien el informe de CNN, no hay nada contundente, no hay nada tangible, todo está basado en chismes de pasillo. Pero al mismo tiempo, como que trata de suavizar las cosas para Kamala Harris y hacerlo ver como que en realidad quien está agria con toda esa relación es Jill Biden. Entonces, esto es como ver una telenovela, óyeme. Yo no, y siempre se ha rumorado que es Jill Biden la que no quiere a Kamala Harris y no se lleva con ella. O sea, y eso la primera dama. Y a mí me hace sentido porque yo siempre he pensado que esa mujer es muy ambiciosa. Y al ser ambiciosa, ella está permitiendo este abuso geriátrico, señores, porque yo digo, óyeme, a estas alturas el declive cognitivo de Joe Biden ya ni siquiera da risa, lo que da es pena, porque eso es abuso geriátrico. Este señor no sabe ni dónde está parado. Y para mí que la primera que está permitiendo eso y es la primera responsable de esta debacle es Jill Biden. Sí, yo creo. Y encima de eso vimos esta semana también cómo salió la última encuesta, que Joe Biden todavía cayó más de un 38% a un 36% de aprobación, al igual que la vicepresidenta. Y creo que mucho, según hablando con ciertas fuentes de la Casa Blanca, tiene que ver con el descontento, es por según alguna fuente, la inefectividad de la misma vicepresidenta en los asuntos que le han dado a ella para que resuelva, como el tema de la frontera y otros temas. Pero también esta semana vimos cómo que se puede también convertir en un problema legal para el mismo presidente. Una corte en Estados Unidos declaró no culpable a un joven de 17 años que mató a 2 personas y hirió otra durante los disturbios el año pasado en Kenosha, en Estados Unidos, donde él alegaba, el chico alegaba y su equipo de defensa
la legítima defensa, porque eran dos personas que fueron a desarmarlo y que le golpearon con un esquergo en la cabeza, otro llevaba una pistola para matarlo y él, utilizando su arma de fuego, se defendió y mató 2 personas y hirió una. Pero esto, dentro de los medios, se tradujo a un supremacista blanco, a todo eso, y además el mismo juicio que vimos todo en estos días estuvo plagado por mucha por la actuación o la mala actuación por la parte de los fiscales oficiales del Departamento de Justicia, que inclusive manipularon evidencia, desinformación, o sea, un montón de cosas que llevó a un jurado, lo que se ha llamado un jurado responsable, ver toda la evidencia, a llegar a la conclusión de que el chico sí tenía la razón en defenderse, algo protegido por la Constitución. Pero yo creo que, María, además de todo eso que hemos visto y que escuchamos del procedimiento jurídico y toda la falta que hubo, eso viene mucho a reflejarse también de la manera que se está manejando el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos, que como vimos esta semana, salió un informe, salió un memo en el cual contradice completamente al secretario de Justicia que testificó en el Congreso que no estaban haciendo y no estaban siguiendo a los padres, pero este memo sí confirma de que se creó bajo la división antiterrorista del FBI un tag o un sello que se le pondría a los padres que ellos consideraban que no eran o no estaban de acuerdo con la narrativa oficial en algunas escuelas. ¿Qué estamos viendo que está pasando en el Departamento de Justicia en Estados Unidos? Que estamos viendo este tipo de cosas que siguen pasando. La verdad es que se está politizando absolutamente todo. Este juicio ha sido un juicio político en medio de las protestas que se produjeron el año pasado. Se puso sobre el stand, como dicen aquí, a un joven que en aquel momento tenía 17 años, ahora 18, para demostrar que lo que había hecho era, y eso es lo que quería el fiscal y lo que quiere toda la izquierda en este país, tacharlo como un terrorista doméstico, como una persona cuyo único objetivo era matar a aquellos que sí estaban asaltando y sí estaban poniendo en peligro la vida de muchos ciudadanos estadounidenses, y no en defensa propia. Sin embargo, lo que vimos hoy es que la sentencia dejó claro que este chico de 18 años no era culpable de ninguno de los cargos que se le imputaban, y que él tenía razón, o sea, que era razonable que él empuñase el arma y disparase para defensa propia, como tú estás diciendo, un concepto fundamental, algo que en Estados Unidos siempre ha sido algo defendido por todo el mundo, pero como se trata de un joven blanco que, si bien es cierto que llevaba un arma que no debería de llevar quizás con esa edad, pero que también eso incluso le han dado la razón, o sea, sí. Hay muchas cosas que en el juicio ha pasado, en estos 11 días que hemos visto este juicio, hemos podido aprender mucho de realmente no solo la ley en ese estado, sino también cómo es interpretada y cómo al final el jurado de forma unánime ha decidido que no, que lo que el montaje que se estaba haciendo, decir que este chico disparó simplemente por disparar y no contar la verdad, que que le estaban apuntando a él, que lo hizo en legítima defensa, que por cualquiera de las cosas que se le estaban acusando no se trataba de un terrorista blanco, como lo que tú dices al final. O sea, al final se está utilizando lo que dijo Ocasio-Cortez, Willy, un blacklist. Se está intentando blacklist, meter en una lista a todo el mundo que no coincide con lo que está defendiendo esta administración y estos movimientos marxistas y estos movimientos supuestamente antifascistas que de verdad que están poniendo un absoluto caos en nuestro país. Pero Dania, en ese mismo contexto que dice María, hablaron y dijeron que primero el chico había pasado de un estado a otro de una manera ilegal portando un arma ilegal, lo cual fue mentira. Y fue mentira que también andaba con un arma ilegal, porque fue mentira. El arma estaba legal. O sea, esta cantidad de mentiras que se fabricó en la prensa, además de la persona que él disparó, no eran negras, eran 3 personas blancas. A eso yo iba. Y que los 3 tenían inclusive expedientes delincuenciales. Expedientes, eso es así. Y yo iba a ir a ese punto, y qué bueno que lo sacas a mencionar, porque le iba a agregar eso a lo que dijo María, que no solamente la prensa lo vendió como un caso de un terrorista doméstico, sino que también lo vendió como un caso de racismo, y vendieron al chamaquito como un supremacista blanco. Y lo que mucha gente no se había enterado hasta recientemente, cuando comenzaron a mostrar los videos de prueba en la sala del tribunal, fue cuando la gente finalmente se dio cuenta que las víctimas ni siquiera eran negros, eran blancos los 3. O sea, es realmente increíble que la prensa falle
a su rol principal de informar todos los datos sobre la historia, aunque algunos de esos datos no nos guste, y que informe de manera imparcial toda la información que permita que el público llegue a sus propias conjeturas sin manipular la opinión de las personas. Óyeme, y yo estuve cubriendo y viendo algunos de los días del juicio en vivo, y yo tengo que felicitar al juez de este caso porque fue un juez nombrado por Barack Obama, pero no permitió ninguna necedad en su sala. Tanto así que en varias ocasiones regañó al fiscal por tratar, inclusive en una ocasión el fiscal trató de utilizar de que Kyle Rittenhouse se amparara en la quinta enmienda, que la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le permite a un ciudadano no autoincriminarse, es decir, guardar silencio. Y él trató, y entonces cada estado puede regular esa quinta enmienda, y hace 40 años en el estado de Wisconsin se legisló para que ningún fiscal utilice ese silencio, esa quinta enmienda de cualquier sospechoso o cualquier acusado en su contra, y lo regañaron por eso. O sea, fueron tantas y tantas cosas que ocurrieron, desde un empleado de MSNBC perseguir el bus de los miembros del jurado, desde el hecho de que, o sea, que cada cantidad de mentiras se dijo. La gente no supo que estas tres personas, uno había cumplido 12 años de cárcel por haber violado a niños, o sea, tuvo 5 convicciones por violación de menores. El otro tuvo una convicción por haber maltratado a 2 mujeres. El tercero tuvo una convicción por robo y agresión agravada. O sea que no estamos hablando de unos angelitos de la caridad. Y encima de eso, uno de ellos acababa de salir recientemente de la cárcel y fue a esa manifestación no porque se identificaba con Black Lives Matter o con Antifa, fue a esa manifestación para curarse, como decimos en Puerto Rico, cuando un drogadicto necesita un hit para poder curarse y sentir esa adrenalina, porque la realidad del caso es que muchos criminales, muchos delincuentes, les da placer delinquir. Sí. Y esta gente estaba ahí en esos disturbios porque le da placer destruir, y tampoco se enteraron la gente que Kyle Rittenhouse ese día también había apagado un fuego dentro de un dumpster, que es uno de esos recipientes de basura sumamente gigantesco, que algunos de estos delincuentes estaban empujando hacia una gasolinera para que explotara allí, en una gasolinera llena de gente. Oye, ¿qué estamos hablando? A mí me preocupa mucho 2 cosas de este caso. Primero, que los fiscales se permitieran mentir en ese juicio para querer incriminar a una persona por un tema político y por presión política. O sea, eso a mí me preocupa mucho, que los fiscales debieran de hacer el trabajo de fiscales, estén mintiendo para tratar de meter a la cárcel a alguien que es completamente inocente. Y eso debiera ser penalizado. Yo creo, y lo segundo que me preocupa a mí es el hecho de que, o sea, cuáles han sido los casos o las investigaciones que se hayan hecho a estas personas que murieron, que llegaron con armas ilegales, estaban ahí con armas ilegales, que quisieron llegar a matar a este muchacho. O sea, a ninguno de ellos, ni se metió preso, obviamente, hay 2 de ellos muertos y 1 herido, pero tampoco se le han hecho cargos al sobreviviente, que admitió en el juicio que le apuntó la pistola a la cara y que quería vaciar el peine de la pistola y matar a este chico. Que eso fue su único regret. Estoy buscando la palabra en español, pero lo único de lo que se arrepiente. ¿Qué es lo que se arrepiente? O lamenta no haberle vaciarle el peine a este chiquillo y matarlo. O sea, y que esa persona no esté purgando cargos, eso es preocupante en Estados Unidos. Que los fiscales se encarguen de fabricar evidencia y de mentir, y a los delincuentes reales no meterlos en la cárcel. Eso es preocupante. Me quedan unos 5 minutos más, que quería tocar un par de temas más con ustedes, María. Vimos en la última encuesta, bueno, primero se pasó esta semana, que pasó la legislación de infraestructura, 1.2 trillones de dólares, toda la fanfarria en la Casa Blanca, una victoria política para el presidente, y ahora quieren pasar y meter el paquete económico de 3.5, el cual, después que salió la última encuesta de aprobación del presidente a un 36%, en el Senado seguramente no va para ningún lado, porque ya senadores demócratas dijeron que no lo iban a pasar, porque el tema de la inflación y los números del CBO, o que viene siendo la agencia que calcula los gastos del gobierno, dicen que la inflación la va a disparar y que esto va a costar miles de millones de dólares en impuestos, algo que el presidente había dicho que a nadie iba a pagar nada por este préstamo que iban a hacer. O sea, ¿qué estamos viendo con esta administración y el aumento excesivo de gastos, imprimiendo dineros, básicamente devaluando la moneda?
O sea, los políticos le están diciendo que no. Una locura, ¿no? El tema que esto de imprimir moneda y luego las consecuencias que esto está teniendo, ¿no? Ya estamos viviendo una inflación, vamos a vivir una hiperinflación, la gente no va a poder llegar a final de mes y además no tienen ni idea, o sea, digamos, está aumentando el déficit presupuestario, endeudando a nuestros herederos. La verdad que es una irresponsabilidad y están destrozando a este país. Esto es algo que yo creo que le tiene que pasar factura en las elecciones porque la gente se está dando cuenta de que esto es un desorden absoluto y que yo no sé a dónde vamos a llegar. Todo lo que meten son conceptos ideológicos. Nada que ver con la realidad. Una parte es, evidentemente, que se haga un gasto en infraestructura, un gasto en temas puntuales, pero todos son temas ideológicos, desde el cambio climático, el tema de la inmigración. O sea, yo puedo decir ya que la locura de la frontera, Willy, ha llegado hasta tal punto que a la gente no le están ni siquiera haciendo las entrevistas del miedo creíble, le están diciendo bienvenido a los Estados Unidos. Y cuando llegan, a pesar de que prometen no depender del gobierno, desde que llega son los food stamps, son las ayudas de salud, es dinero en efectivo. Entonces, además de todo lo que está pasando, están arruinándonos. Es una locura. Dani, y hablamos en el primer segmento, hablamos con Sergio, que estuvo en la frontera de todos esos temas, pero al mismo tiempo ya vimos que en el lado republicano, en la Cámara de Representantes, en su conferencia de prensa esta semana, dijeron, hasta aquí llegamos, no vamos a pasar absolutamente nada de esto, y están preparándose para tomar control de la Cámara y el Senado el próximo año en las elecciones de término medio, porque en la última encuesta ya vimos que por primera vez creo en 50 o 60 años no había habido una separación tan clara en cuanto a los votantes, un lineamiento tan claro de dónde querían ir, y en la última encuesta creo que era un 60% dándole el favor a los republicanos a tomar el control del Congreso el próximo año, y solamente un 40% al Partido Demócrata. O sea, básicamente la agenda del presidente muere y el futuro de el Partido Demócrata está como líder, como poder político, está mucho en juego para el próximo año. Claro, y la votación de este proyecto de reconciliación que se aprobó en la mañana del viernes sencillamente demuestra que están desesperados para tratar de lograr empujar un proyecto de ley que no es popular, un proyecto de ley que preocupa a muchísima gente, incluyendo muchos demócratas moderados, de que no podemos seguir incurriendo en este gasto desmedido, no podemos seguir imprimiendo dinero porque el dinero va a valer absolutamente nada. Óyeme, todo ha aumentado. De que Estados Unidos tenga ahora mismo un 6.2% de inflación, el estadounidense común está sufriendo con esto. Y es como yo le estaba diciendo ayer en mi programa de radio a muchas de las personas, Willy, es sencillo, simplemente ponte a hacer la matemática porque no cuadra. Cuando alguien me viene a decir a mí, no, que este proyecto de ley no va a costar nada, no, eso es mentira, sí va a costar. Porque a fin de cuentas, a quienes le van a dar muchos incentivos es a los elitistas en estos estados demócratas. Y ellos están tratando de buscar la manera de empujar para salvar el legado del presidente porque saben que la gente está molesta, que la gente está desanimada, porque la gente no le gusta que se metan con sus habichuelas, como decimos en Puerto Rico, no le gusta que le metan la mano en el bolsillo, y eso es lo que está haciendo esta administración. Bueno, chicas, gracias a ambas por este tiempo y sus análisis tan importantes. Como siempre, espero tenerla de nuevo pronto en el programa, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, excelente, Willy. Gracias a ti, Willy. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la crisis migratoria en la frontera que continúa empeorando, la resolución del juicio a un joven que mató en defensa propia a 2 personas y dejó un herido, la visita de parlamentarios europeos a la Florida en apoyo a la marcha sobre la libertad de Cuba y los problemas que siguen plagando la Casa Blanca y la presidencia de Joe Biden. Quiero darle las gracias a Sergio de la Peña, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, desde Miami a la doctora María Herrera Mellado, abogada, y desde el centro de la Florida, mi colega y periodista Dani Alexandrino por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.